Hola, buenas tardes o días o noches. Mi nombre es Lorena Valdés y yo les voy a hablar un poco sobre mi proyecto de investigación-acción para mi trabajo terminal de grado de la maestría en lingüística aplicada de la Facultad de Lenguas de la UAM. Mi directora de tesis es la doctora Selene García Ávila. Y bueno, hemos trabajado en este proyecto por los 2 años de la maestría. Y bueno, el título del trabajo es la competencia comunicativa oral en inglés, secuencias didácticas y tertulias dialógicas. Este proyecto de investigación-acción surgió de la observación de mi propia práctica y de la práctica de algunos compañeros en las escuelas en las que yo he trabajado. En la que noté que las secuencias didácticas favorecían demasiado la práctica controlada a través de ejercicios que vienen del libro o ejercicios que también vienen de páginas de internet que a simple vista se ven muy comunicativos, pero que en realidad reducen las oportunidades de expresión oral de los estudiantes. Por lo cual también hay poca práctica semicontrolada o libre en las sesiones, lo cual a la larga también repercute en cómo se desarrolla la competencia comunicativa de los estudiantes de una segunda lengua. Bueno, para poder entender mi investigación, debemos tomar en cuenta 3 variables e indicadores. Estos son como núcleo central la tertulia dialógica, que es la estrategia que se utilizó en las secuencias que yo propongo para la mejora bueno, para poder apoyar a los alumnos a desarrollar más la competencia comunicativa, a tener más participación dentro del salón de clases. Y bueno, la tertulia ideológica es esta estrategia que se utiliza en las secuencias, en el diseño de las secuencias, desde la comprensión de las comunidades de aprendizaje, que son una de las 7 actuaciones educativas de éxito del proyecto de investigación Included del Centro de Investigación Social y Educativa de la Universidad de Barcelona. Las tertulias dialógicas son reuniones periódicas en este contexto multicultural en el que, bueno, en las que los participantes discuten un objeto cultural. Las más populares son las tertulias dialógicas literarias, pero también hay musicales, hay tertulias dialógicas referentes a otro tipo de objetos culturales como lo son pinturas, la arquitectura, etcétera. Entonces, me pareció una buena idea utilizar esta herramienta en las clases de lengua para fomentar la comunicación oral. La, la variable central también del estudio es la competencia comunicativa. Ya lo veremos un poco más adelante en el objetivo. La competencia comunicativa oral entendida desde la percepción del marco de Celsi Murcia, de su modelo de competencia comunicativa, que tiene ciertos elementos o componentes como lo son la competencia sociocultural, la competencia formulaica, competencia discursiva, interaccional, estratégica y lingüística. Todas esas conformando la competencia comunicativa, contraria a la competencia lingüística que proponía, por ejemplo, Chomsky, y que también proviene de la concepción de Himes, ¿no? Con los principios de cómo se concibe el uso de la lengua, ¿no? El conocimiento y la habilidad para poder comunicar algo en una segunda lengua o en cualquier lengua.
Ujú. También tenemos otros componentes, ajá, que estos derivan de la estrategia de utilizar las tertulias dialógicas, los cuales son el pensamiento crítico y la colaboración como competencias del siglo XXI, que son en este caso competencias complementarias, que no se pretendía desarrollar em, en el estudio, pero que pero que desde la parte de las tertulias dialógicas se puede observar que estas dos competencias se llevan a cabo con esta estrategia. Ajá. También surgen en este contexto. Las tertulias dialógicas, por su parte, también están basadas en el aprendizaje dialógico, que se basa en los principios de Flecha, en Duque y Prieto, entre los cuales destacan la igualdad de condiciones en estos contextos multiculturales, ajá, la creación de sentido en comunidad, ajá, a través de la discusión, la dimensión instrumental para aprender otro tipo de habilidades. Ajá. Y bueno, a pesar de que esta actuación educativa de éxito se tiene o se lleva a cabo en contextos multiculturales donde el contexto es diferente al contexto tal vez de una clase de lenguas, pues me pareció una propuesta interesante para ver cómo se podía conjuntar en una secuencia didáctica, ¿no? Entonces, mi trabajo de investigación, acción, es básicamente implementar secuencias que tengan estos componentes. Las tertulias dialógicas como estrategias de comunicación, de práctica comunicativa oral, para desarrollar competencia comunicativa y también para conjuntarla con otras competencias. De esto surge la pregunta de investigación, que es de qué manera puede desarrollarse la competencia comunicativa oral en estudiantes del inglés como lengua extranjera de nivel B2 a través de secuencias que incluyan la adaptación de las tertulias dialógicas y algunos descriptores de colaboración y pensamiento crítico para el aprendizaje del siglo XXI. Lo mismo que el objetivo general. Recordemos que hacer un proyecto de investigación-acción, esto no surge de una hipótesis, esto surge más bien de la observación de mi propia práctica docente. Y bueno, era un ejercicio para ver cómo podía funcionar y ir cambiando algunos detalles, ajustando algunas cosas para ver si es pertinente pues continuar con ese tipo de instrucción durante un curso. De esta investigación-acción se obtiene el diseño. Del diseño de la investigación es un diseño experimental con enfoque mixto. Esto es porque hay algunos elementos cuantitativos para hacer más fácil la recolección de los datos y también su comprensión. Fueron 3 fases en el estudio: la fase diagnóstico con los cuestionarios de percepción de los estudiantes sobre sus competencias, la evaluación diagnóstica con una rúbrica del docente, que esta evaluación diagnóstica se llevó a cabo con el ejercicio de una tertulia, una pequeña tertulia sobre un trailer de una película. Y bueno, unos comentarios de los participantes, tanto en la fase de diagnóstico como en la fase de cierre. Y para la fase importante de este ciclo o de este bucle de investigación y acción,
Tenemos también el diario reflexivo del docente, las rúbricas de evaluación y coevaluación de los estudiantes, también para ayudarlos a reflexionar un poco sobre su desempeño durante la intervención. Ajá, estas rúbricas de autoevaluación y coevaluación sirvieron como exit slips al final de cada secuencia y bueno, también nos ayudaron a comprender cómo iban avanzando los estudiantes de acuerdo a lo que ellos percibían y qué era lo que ellos sentían que les hacía falta. Lo cual también ayudó al proceso de triangulación de los resultados, para no tener únicamente el punto de vista del el profesor. Esto se llevó a cabo en una clase adicional a la clase de lengua inglesa, en una institución de educación superior. Los alumnos eran de la licenciatura en comunicación y se encontraban en el nivel B2 de la lengua. Estaban iniciando el nivel B2 y se preparaban para la certificación FIRST de Cambridge. Se tuvieron que hacer algunos ajustes debido a la contingencia por COVID-19, por lo cual se llevó a cabo en la modalidad a distancia. Se tenía pensado que esto fuera en la modalidad presencial, sin embargo, pues no fue posible. Se adaptaron 5 secuencias, la duración de cada secuencia fue entre 1:30 y 2 horas. Este es el modelo de las secuencias de manera visual para que se entienda un poco mejor cómo se estructuraron. Se estructuraron desde el aprendizaje basado en tareas, que tiene los principios del constructivismo, y las tareas a veces tenían que ver con, bueno, eran la parte principal en donde se tenía la tertulia. En la última secuencia se hizo un pequeño cambio por el tipo de material que se utilizó. Tenemos las tertulias dialógicas como la estrategia para la práctica oral y algunos elementos o descriptores de las competencias del siglo XXI que fueron pensamiento crítico y colaboración, que se tienen en cuenta desde la perspectiva del marco de competencias para la vida de Cambridge, de 2019. Entonces, todo esto en conjunto nos dio este diseño. Los colores representan cada uno de los elementos de la secuencia. Un objetivo general que tenía como la visión de desarrollar algún elemento de la competencia comunicativa a través de la tertulia, con una temática general, con el elemento cultural escogido para esta secuencia y con objetivos complementarios para el desarrollo, para el uso del pensamiento crítico y la colaboración para aumentar también la participación de los estudiantes durante las tertulias. De los resultados que tuvimos, en la evaluación diagnóstica y la evaluación de cierre se puede observar que en los diversos descriptores de la competencia comunicativa hubo un ligero cambio en algunos otros hubo un poco más de cambio. Esto se llevó a cabo mediante la rúbrica, y la evaluación diagnóstica y la evaluación de cierre utilizaron el mismo material, que es parte pues del diseño de una prueba una prueba preexperimental, un estudio preexperimental. De los resultados obtenidos, pudimos encontrar que la competencia estratégica, la competencia formulaica y la competencia lingüística fueron los que tuvieron mejores resultados. También el desarrollo de habilidades sociales y colaborativas mejoró la interacción en los participantes al final de la intervención.
y ayudó muchísimo a las necesidades afectivas también de los estudiantes que no participaban al inicio porque no se sentían capaces de hacerlo, pero con la ayuda de sus compañeros y en este contexto en el que todos colaboraban, fue más fácil para ellos desenvolverse. Entonces, hubo una mejora notable en este aspecto. Y bueno, otro aspecto muy importante fue el proceso reflexivo, que ayudó tanto a los estudiantes como a los docentes, en este caso a mi perspectiva de mis clases, y también pues al titular del grupo. Y bueno, algunas de las conclusiones a las que se llegaron posterior a la intervención fue que pues se pudo constatar que el diseño de estas secuencias con objetivos realistas, separando los elementos de la competencia comunicativa en cada una de las secuencias, tuvo un efecto positivo y progresivo que resultó en el desarrollo de la competencia en el conjunto por parte de los estudiantes al final de la intervención. De la misma manera, el uso de la estrategia de las tertulias dialógicas como medio para la práctica y desarrollo de la competencia comunicativa oral dio como resultado una, una confianza más elevada por parte de los estudiantes, que también resultó en un cambio positivo, ¿no? En este ejercicio. Y fue un factor determinante para que los alumnos incrementaran el nivel de motivación en la participación de las clases y que también dejaran un poco de lado el pensamiento egocéntrico, que de acuerdo con Paul y Elder es lo contrario al pensamiento crítico. Ajá, y que también ya Villanir y Justino mencionaba en la dimensión dialógica del pensamiento crítico. Ajá, es por eso que la colaboración y el pensamiento crítico fueron elementos que ya estaban inmersos en esta práctica de las tertulias y que de alguna u otra manera también pudieron ayudar bueno, que estos descriptores pudieron ayudar a que las sesiones se tuvieran de una forma más fluida. Y bueno, este modelo o este diseño es viable con estos resultados, es viable para la inclusión en las clases de lengua, al menos en mi práctica docente. Y no quiere decir que porque funcionó, no tiene áreas de oportunidad, al contrario. Recordemos que la investigación-acción es un ciclo, es un bucle en el cual siempre hay un área de oportunidad que se puede mejorar. En este caso, en este primer acercamiento, se notó un cambio positivo y fue atractivo para los estudiantes, les gustó el tipo de actividades y la mecánica con la que se llevó a cabo pues cada secuencia. Pero hubo algunos factores que también se podrían, o algunos elementos que se podrían mover un poco del lugar, un poco también de la limitación en cuanto al tiempo de la tertulia y más que nada esos pequeños detalles y elementos que se pudieron observar mediante el análisis de los comentarios en el diario reflexivo docente. Y bueno, espero que haya sido de su agrado y que puedan considerar implementar algunos de estos elementos en las clases
de lengua. Aquí tenemos las referencias de los materiales utilizados en las secuencias. Utilizamos 2 secuencias con un objeto cultural, como objeto cultural una pintura, un poema, un cuento y música clásica también. Entonces tuvimos varias tertulias. Aquí están las referencias de mi marco teórico y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.